Chicos, buenas tardes. Bueno, dadas estas circunstancias, he decidido con el ciclo básico trabajar de la siguiente manera. Yo les voy a subir algunos videos de clase acerca de algunas consideraciones básicas fundamentales del programa que van a ver cada uno del ciclo básico. Y con el ciclo superior vamos a trabajar como venimos trabajando de otra manera. En esta ocasión me voy a referir a consideraciones generales referidas al segundo año ciclo básico de dibujo. No les voy a desarrollar un programa, sino vamos a hablar de consideraciones básicas. ¿Ustedes qué van a hacer? Yo una vez que termine de grabar los videos, yo los elevo a la preceptora y las preceptoras se los envía a ustedes, a los de la comisión del curso entero, y después, si tienen alguna consulta que hacerme, la pueden hacer de lunes a viernes de 5 a 19 horas, 17 a 19 horas, ¿sí? Este video está destinado a alumnos del segundo año ciclo básico de la asignatura de dibujo técnico, y los objetivos son que el alumno incorpore o que los alumnos incorporen temas referidos al dibujo técnico de la especialidad de construcciones para la realización y dibujo de planos. A este tema ya lo hemos visto, pero yo quiero insistir porque son consideraciones que pueden ser importantes más adelante. En primer lugar, quiero que definamos qué es el dibujo. Un dibujo es la representación de un objeto o una idea en un papel. Para que el dibujo esté bien confeccionado, hay que hacerlo en forma proporcional. ¿Qué significa hacerlo en forma proporcional? Si yo dibujo un caballo, por ejemplo, que haya proporción en todo el caballo, que no es un caballo con cabeza grande, o cuerpo gordo, o patas cortas, o patas largas. Y para eso, para alcanzar esa proporcionabilidad, hay que trabajar con escalas. Bien, o sea que el dibujo es la representación de un objeto o de algo que yo tengo en mente. Por ejemplo, ¿cómo puedo dibujar algo que yo tengo en mente? Es volcar en el papel, por ejemplo, un caballo alado o un unicornio, ¿no es cierto?, que existe hasta donde sabemos nosotros en la fantasía. Ahora, ¿pero qué es el dibujo técnico? Específicamente en la construcción. Dibujo técnico en la construcción es la representación de lo que yo voy a construir visto desde distintas perspectivas. El dibujo técnico en la construcción es fundamental. Si ustedes el día de mañana, cuando se reciban de maestro mayor de obra, quieren hacer un plano, o mejor dicho, quieren construir una casa, tienen que tener los planos para saber con qué dimensiones van a construir esa casa. Es decir, es fundamental que se sepa qué tipo de construcción se va a hacer. Y no se puede construir una casa sin planos, porque yo tengo que guiarme permanentemente los planos para poder hacer o llevar a cabo todos los procesos, los ítems relativos a la construcción. Ahora, habíamos quedado de que si no hay planos no se puede construir. Entonces ustedes,
Y ahí está la importancia del dibujo. No solamente tienen que saber dibujar un plano, sino también interpretarlo por las dudas o por lo menos que ustedes no no lo hayan hecho. Entonces ustedes tienen que saber interpretar un plano. ¿Qué es interpretar un plano? Es saber qué es lo que representa cada cosa, toda su simbología y todo aquello que hace a la confección del plano. Desde los detalles, por ejemplo, de diferencia de nivel, de altura, cómo se representa una ventana, cómo se representa una puerta, cómo se representa una caída de agua, cómo se representan una serie de situaciones, placares, por ejemplo, que la van a ir viendo en el transcurso de este programita. Ahora bien, vamos a ver algo que es fundamental de acá en más para ustedes. Es el tema de las escalas. ¿Qué es una escala? Una escala es cuando yo puedo determinar con cuántos centímetros en el plano represento a un metro de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que mide 1 metro de longitud y yo utilizo una escala determinada, ese metro de longitud en la realidad puede representarlo en el papel, ya sea con 1 centímetro o más de 1 centímetro o menos. Depende con la escala que yo quiera graficar o representar ese objeto. Ahora bien, hay una operación muy sencilla, que es para representar las escalas. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para sacar una escala? La escala 1 en 100, por ejemplo, si a ustedes le dicen, yo quiero representar ese dibujo a una escala 1 en 100. La muestro yo. Escala 1 en 100. A mí me dice, representemos el dibujo de la realidad en una escala de 1 en 100. ¿Yo qué tengo que hacer siempre? A este 1 lo transformo en 100 y a estos dos puntitos en lo que representa que es la división. O sea que sería 100 dividido 100 está de 1. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que a 1 metro de la realidad yo lo voy a representar con 1 centímetro. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un objeto que mide 5 metros de largo en la realidad. ¿Con cuántos centímetros lo dibujo en el papel? Si 1 centímetro representa 1 metro y yo tengo 5 centímetros en el dibujo, vendría a ser con 5 centímetros, ¿sí? Es decir, por cada metro del dibujo, yo lo represento con 1 centímetro. Esa es la escala 1 en 100 que se utiliza generalmente en dibujo. Después tenemos una escala 1 en 50, por ejemplo. Escala 1 en 50. ¿Qué significa esta escala? Significa que yo a este 1 lo transformo en 100, 100 dividido 50, y tengo que 100 dividido 50 está de 2. Es decir, que yo represento metros de la realidad con 2 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un objeto que en la realidad mide 5 metros de longitud. En el dibujo, si a cada metro yo lo represento con 2 centímetros, en el dibujo yo voy a hacer un dibujo de 10 centímetros. Es el doble que a esta escala que hicimos primero. ¿Ven? Después tenemos, por ejemplo, escala 1 en 20.
escala 1 en 20. ¿Qué significa esto? Transformo este 1 en 100 dividido 20. 100 dividido 20. 100 dividido 20 está de 5. 5 por 2, 10. 5 por 20, 100 al 100, 0. O sea que en escala 1 en 20, ¿sí? Yo voy a representar a un metro de la realidad con 5 centímetros. Ahora, por ejemplo, veamos una escala que sea más complicada. Escala 1 en 75. Escala 1 dividido 75. Escala 1 en 75. Por ejemplo, vendría a ser 100 dividido 75. Vendría a ser de 1,3 más o menos, ¿sí? 1,3. Vendría a ser 1,3 centímetros. O sea que en escala 1 en 75 yo represento al metro con 1 centímetro 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, o sea que yo en esta escala divido 100 dividido 75 y al metro yo lo represento con 1 centímetro 3 milímetros. Miren. De esa forma, ustedes pueden sacar cualquier tipo de escala. Siempre dividiendo, ¿no es cierto? 100 sobre la escala que ustedes quieren sacar y lo que les da el resultado, ¿no es cierto?, es con cuántos centímetros lo van a representar. De esa manera, ustedes pueden ya tener un panorama claro y práctico de que realmente lo pueden hacer y esto no deben olvidarse nunca. Entonces, recapitulemos de nuevo. Una escala significa con qué medidas yo lo voy a representar al dibujo de la realidad en el papel. En este caso, ¿con cuánto voy a representar al metro? O sea, ¿con qué centímetros los voy a representar al metro? Por ejemplo, en escala 1 en 100, divido 100 dividido 100, yo al metro lo represento con 1 centímetro. En escala 1 en 75, por ejemplo, divido 100 dividido 75, me da 1,33 más o menos. O sea que al metro en la realidad lo represento con 1 centímetro 3 milímetros. En escala 1 en 50, divido 100 dividido 50 y represento al metro con 2 centímetros. Y en escala 1 en 20, por ejemplo, represento al metro con 5 centímetros. Ahora bien, estas son las escalas que generalmente se utilizan en los planos de construcciones. La escala 1 en 100 y la escala 1 en 50 es para hacer los dibujos de las plantas, los cortes, las plantas de techo, las fachadas, generalmente. El dibujo de 1 en 50 es el doble que el dibujo de 1 en 100, por la escala, ¿sí? Ahora bien, la escala 1 en 75, de alguna manera, es para representar cosas que son muy grandes, por ejemplo, y yo las tengo que representar un poquito más chicas. En cambio, la escala 1 en 20, es para representar detalles. Por ejemplo, en un plano, yo quiero hacer el detalle de un calefón, entonces lo hago en escala 1 en 20. ¿Por qué? Porque al metro lo represento con 5 centímetros, o hago detalle de muebles de cocina, o de placares, detalles de carpintería, detalles de puerta. Entonces, de esa manera, yo ya tengo incorporado en mi conocimiento qué es una escala y para qué sirve. Entonces, recapitulando un poco, el dibujo es fundamental para la construcción.
Si yo no tengo planos, no puedo desarrollar ninguna construcción, no puedo construir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los planos son los que me representan con qué dimensiones tengo que construir esa casa. Ahora bien, todo esto y los planos forman parte de algo que es fundamental y que hay que saber interpretarlo. Por ejemplo, no solamente hay que saber dibujar un plano, sino también saber realizar la simbología que usan los planos, que se usan los planos, como así también interpretar y leer los planos. Realmente ustedes el día de mañana cuando se reciban van a dar un plano y en base a eso van a construir una casa que les pida. Bueno, chicos, esto fue en principio lo que yo quería hablarles, como es el punto número 1. Y en el próximo video vamos a ver otros temas más profundos del tema. Hagan la práctica con esto. Y a mí lo que me interesa de esta clase de video es que ustedes escuchen el video y lo interpreten. Cualquier duda que tengan, me llaman por la tarde de 17 a 19 horas de lunes a viernes. Quedamos así, chicos. Hasta la próxima clase.